¿Cómo es? Hola, gracias. Muy buenas tardes, noches. Estamos en la tertulia del ser espiritual, porque Blay era espiritual. ¿Por qué debemos vivir por la felicidad, aunque sea en condiciones de sufrimiento extremo? Esto lo digo porque queréis hablar del sentido de la vida en Antonio Blay. Centenario del nacimiento de Antonio Blay. Muchísimas gracias, enhorabuena. Eso es voluntad. Y también que ha dejado muchísima huella en todos sus discípulos. La mesa está llena, pero también la sala está llena de discípulos. Bueno, Jordi Sapez de Lema, querido amigo, un año más. Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, alumno de Antonio Blay, e imparte cursos sobre sus enseñanzas. Es autor de muchos libros, pero también El concepto de personaje en la línea de Antonio Blay, que presentamos en el Ateneo de Madrid cuando salió, y El Evangelio interpretado desde la línea de Antonio Blay. Muy interesante. Carlos Ribós Catalá, que es un asiduo a estas tertulias, es un veterano, licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha trabajado en Atención Primaria. Es vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, ACCA, que no le da ningún dolor de cabeza ni nada. María del Pilar de Moreta Foy, diplomada en enfermería, posee una amplia experiencia en medicina hospitalaria y de familias. Ha realizado labores docentes de pregrado en las escuelas universitarias de enfermería. Es socia de honor de ACCA. E Iván Ojeda López. Hola, Iván. Hola, no te conocía, un placer. Igualmente. Bueno, Sí. Nos conocimos. Graduado en Magisterio por la Universidad de Sevilla, director y profesor del Colegio Clara Campoamor de Fuenlabrada. Pues eres muy joven, tienes un carrerón. Conoció en 2020 la ACCA y desde mayo de dicho año comienza a meditar. He puesto meditar porque lo de trabajo en mayúscula era un trabajo, se llama trabajo. El trabajo. Con la técnica de Blay de la mano de Imanol Cueto Mando, ¿sí? Mendo. Mando también, sí. Y yo lo he visto en YouTube y es bastante interesante, Es bastante interesante. Por favor, traedlo a Madrid, ¿no? ¿Vive por aquí? No, Un poquito lejos le queda. Bueno, pues llamadlo. Lo espero por aquí. Lo esperamos. Adelante. Bueno, pues empezamos. Muchas gracias, María Victoria, por cedernos en un espacio que tú llevas 14 años sacando adelante. Las tertulias del ser de María Victoria se producen 2 sábados al mes desde hace 14 años, tradicionalmente en el Ateneo de Madrid. Allí la conocimos nosotros. Por razones que yo no conozco muy bien, han salido del Ateneo y les han llevado a este otro sitio, que está muy bien, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Muchas gracias por invitarnos, gracias a todos vosotros por venir. A muchos de vosotros os conozco y tengo aquí compañeros de trabajo, tengo aquí compañeros que han tenido alguna relación con la asociación, tengo amigos y bueno, pues bienvenidos a todos. Y para los que hayan estado en la sesión anterior, yo tengo el corazón encogido de ver las barbaridades que nos han contado en la Franja de Gaza y del genocidio que se está produciendo allí. Yo estuve en Israel, en Tel Aviv, en el año 18. Estuve con una familia judía, me enseñaron el Museo del Holocausto Judío. Cuando terminas de ver el Museo del Holocausto Judío dices, qué barbaridad. A mí se me ocurre, ¿cómo Dios ha podido permitir esto, ¿no? Después de lo que está pasando en Gaza y ver la respuesta del mundo, parece como si tuviéramos un impermeable, como que nos da igual a todas esas barbaridades que están sucediendo ahí, porque están matando a gente indefensa. O sea, no es una guerra, es un genocidio en el sentido de que además están matando a niños, a mujeres, hombres, bueno,
uno se pregunta, ¿y dónde está el hombre aquí? ¿Dónde está el hombre aquí? Y un poco de eso queríamos hablar hoy. Celebramos este año el centenario del nacimiento de Antonio Blay. ¿Quién es Antonio Blay? Antonio Blay es un psicólogo que introdujo en España todo el tema de la psicología transpersonal sin querer ser un psicólogo transpersonal. Él lo que quería era hablar del ser humano integralmente. Él sobre todo hablaba de autorrealización y lo hablaba de una manera tan clara, tan sencilla, que cuando uno coge a Krishnamurti o coge a Ramana Maharshi o coge a grandes maestros espirituales, que ahora los hay muchos también, o algunos, no sé si muchos, en Estados Unidos, ve que tienen un lenguaje muy profundo, pero no tiene la claridad, la transparencia que penetraba que tiene Antonio Blay. Y hoy estamos intentando difundir su obra, en este centenario estamos intentando difundir, y eso queremos transmitir, la transparencia, por ver si cómo a nosotros os puede llegar a vosotros también. Entonces, como a nosotros, y me diréis, ¿y a ti? ¿Cómo te llegó a ti? Es muy típico empezar charlas de estas diciendo, yo estaba hecho una mierda, mi vida era un desastre, y entonces conocía no sé qué, y a partir de entonces mi vida cambió y ya todo es de colores y ya no tengo ningún problema y tal. Bueno, pues no. Nada de eso. Mi vida afortunadamente no ha sido un desastre. Mi vida ha sido, yo nací en el año 57 en Valladolid. Mi padre era un pluriempleado, como tantos padres en esa época. Mi madre se dedicaba a cuidar la casa y yo pasé una infancia feliz. Algunos días no había merienda y mi madre cogía un trozo de pan y nos echaba aceite y echaba un poquito de azúcar y ya está. Pero bueno, afortunadamente yo no he pasado hambre ningún día de mi vida. Pero desde el principio de mi vida yo notaba que en mí había algo que en la vida, en el mundo, no me llegaba a satisfacer. Yo notaba que a mí me decían cosas en la escuela, las cosas que me enseñaba incluso mi padre de la religión, que no me llenaban plenamente. Y yo, claro, entonces no eres capaz de poner palabras, porque si tienes 7, 8 años no pones palabras a esas cosas, pero yo intuía, yo me daba cuenta que la vida tenía mucho más que darme. Entonces llega la adolescencia, como tantos adolescentes estoy hecho un lío, no entiendo nada, me meto como el padre era muy religioso y me muy desarrollo, me meto en las organizaciones religiosas integristas, bueno, un desastre. Entonces llega a la universidad creyendo que yo lo sé en todo, y la universidad en el año yo entré a la universidad en el año 75, está toda la lucha contra Franco y entonces se me derrumba el mundo y yo no creía que me sabía todo, pero yo no sé nada. Y empieza a haber en mí un remusguillo que es esa angustia con la que vives y que a veces te acostumbras a vivir como si fuera lo normal. Vivir con una angustia habitual, que a veces es un poquito menor, a veces te olvidas de ella y a veces es un poco mayor. Y entonces un amigo que tenía relaciones con el yoga, porque Antonio Blay es el introductor del yoga en España, es el primero que habló de yoga en España, antes que hablaran personas importantes como Ramiro Calle, y muy prestigiosas y muy bien, pues antes fue Antonio Blay. Alguien me presentó a Antonio Blay y yo vi aquello y dije, con qué claridad habla. Y además se veía que eso que decía él, que eso que transmitía, tú podías. O sea, te convencía sencillamente escuchándolo, porque entonces lo que hacíamos, él en conferencias como esta, él hablaba, sus alumnos encendían el magnetofón, entonces no había móviles, pues grabadoras, y luego las han transcrito, pero a nosotros nos llegaban las cintas. Y escuchaba sus palabras y decías, es que además de que me siento identificado, es que eso lo puedo hacer.
Pero como él hablaba de autorrealización, yo autorrealización lo entendía como hágalo por usted mismo. Algo así como las mesas de Ikea, que te dan las instrucciones y tú la tienes que armar. Y pues lo intenté. Eso tendría 24 años y bueno, pues yo fui haciéndolo por mí mismo. Pero ¿qué pasa? Que te casas, terminas la carrera, tienes hijos, vas dilatando todo en función de las obligaciones, vas pagando la hipoteca, no sé qué, vas trabajando, van sucediendo cosas en la vida. Y cuando llegué a los 54, dije, Carlos, esa angustia pequeñita, tal, sigue ahí. Ahí tienes problemas cuando vas al trabajo y te encuentras un paciente, y después otro, y después este es el pesado, y después a ver cómo me enfrento a este problema de mi vida personal. Dije, algo tienes que hacer. Y entonces me di cuenta que tenía que meterme a fondo. Y en eso estoy, metido a fondo. ¿Qué supone meterse a fondo? Pues supone decir, uno no puede pasarse la vida entera buscando. Uno no puede pasarse la vida entera diciendo, voy a ver este libro, ese trabajo espiritual, esta técnica de no sé qué, este curso de tal. Llega un momento en la vida en que si uno quiere algo de verdad, tiene que pararse y decir, me voy a meter por aquí, por este camino. ¿El que me gusta es este? Pues este. Si te gusta este otro, este otro. Pero yo dije, el que me gusta es este. El libro que escribió, bueno, escribió 20 y tantos libros. El más interesante que escribió, digo, porque es a través del que yo llegué. Cada uno probablemente os diga, este es el más interesante porque es el que él primero leyó y es a través del que llegó. Es este. Este libro se llama Ser, curso de psicología de la autorrealización. Básicamente esto es su obra final. En los últimos años de su vida se dedicó a dar cursos diciendo, uno puede autorrealizarse. Y yo os puedo decir de qué manera, me parece, qué manera él sabía, porque su camino era un camino experimental. Él comenzaba todos los cursos de una manera que a mí me llamó poderosamente la atención, porque era de la manera contraria que empezaban todos los cursos en todos los sitios y que a mí me habían enseñado en la carrera. Él empezaba todos los cursos diciendo, no tenéis que creer nada de lo que os voy a decir. Porque lo que yo os voy a plantear lo tenéis que comprobar vosotros experimentalmente. Yo os voy a dar unas orientaciones para que podáis comprobarlo experimentalmente. Pero no tenéis que creer nada, porque esto no se trata de creer, no se trata de sustituir una creencia, unas ideas por otras. No se trata de eso. Se trata de que yo os voy a exponer mi experiencia personal y vosotros lo veáis y en función de lo que yo os estoy contando, vosotros podáis experimentarlo y comprobar lo que os estoy diciendo. Y es más, decía, el trabajo de autorrealización es precisamente ese, es comprobar lo que sois, comprobar esto que yo os estoy diciendo, que somos, que eres y que soy. Y básicamente esa fue mi experiencia y por qué estoy aquí. Eso es lo que yo os quería explicar ahora. Y luego comentaré alguna cosa más. Sí, y no sé qué opináis, pero la mayoría de los que estamos aquí hoy reunidos, puede que nos una una serie de preguntas que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, tales como ¿quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿O cuál es el sentido de la vida? No sé si son estas preguntas de algo. Como le pasó a Carlos, puede ser que esas preguntas que nos hagamos en un momento de nuestra vida no cambien por extinguirse, ni se diluyan, sino que incluso sea acuciante la de respuesta que tenemos que darle. Puede ser que esas preguntas sean el germen de algo, pero tenemos que empezar analizando o realizando una especie de pregunta inicial, que es ¿cómo vamos por la vida? ¿Vamos por la vida creyendo ciegamente en un proyecto futuro que nos va a dar más seguridad, más claridad, nos va a resolver los problemas cuando consigamos una serie de cosas?
O cómo, parándonos a pensar un poco sobre las acciones que llevamos a cabo, esas acciones que llevamos a cabo, ¿parten de nosotros o parten de los demás? ¿Deciden los demás qué tenemos que hacer? Esas preguntas iniciales que siempre empiezan a casarlo todo, es el germen de lo que puede llegar después. Y es que si nos centramos en la última pregunta que he hecho, la de el sentido de la vida, el sentido de la vida no lo puede decidir nadie por nosotros, lo decides tú. Es qué vas a hacer tú en tu experiencia, en tu existencia, desde la conciencia. Es lo que vas a dejar como legado a la familia o a tus seres queridos cuando tú ya no estés. Y no está, ni mucho menos, en acaparar o en conseguir objetivos, ni en hacer hitos del futuro, ni mucho menos complacer a los demás. Otra cosa que nos llama mucho la atención es eso del sentido de la vida tiene que ser algo ambicioso, algo gigante, algo que cambie la vida de muchas personas. Pues cuida, para algunas personalidades en la historia sí ha sido. Si pensamos, por ejemplo, en pensadores como Freud, en científicos como Einstein o en humanistas como Gandhi, obviamente ellos hicieron su parte y la vida, el sentido de la vida fue algo magnánimo, fue algo increíblemente inmenso. Pero para la mayoría de los mortales, como aquí me incluyo, el sentido de la vida puede residir también en ayudar a una anciana por la tarde cuando no tiene con quién hablar, o trabajar en una ventanilla de cara al público y dar tu mejor imagen o dar lo mejor de ti a esa persona, o el médico que trata con empatía a sus pacientes, o el maestro que intenta dar las matemáticas de una forma lo más amigable y lo más entendible posible. Y en todo esto del sentido de la vida, la pregunta es, ¿eres tú el protagonista o no lo eres? ¿Vives tú tu vida? Es esa pregunta que tenemos que hacernos todos. Y al fin y al cabo, lo que nos queda es que si ese germen de pregunta inicial, de en qué punto estamos de nuestra existencia, si depende o no de nosotros, vencer y hacernos el epicentro de toda la existencia que nos toca protagonizar, porque somos los protagonistas de nuestra existencia. Y en esa existencia tenemos que hacernos capaces, porque tristemente la idea que tenemos previamente es que no somos capaces de cambiar esa existencia. El hecho es que todos los aquí presentes somos seres humanos. Y nadie de los aquí presentes le cabría en la cabeza generar un conflicto como que está sucediendo ahora en Palestina, que hemos visto es algo que nos excede la comprensión, porque como personas, como seres humanos, tenemos una idea o una intuición de lo que es la existencia, de lo que es la vida, que sería pues preocuparte por los demás, intentar entender qué es lo que sucede a tu entorno, procurar remediarlo en la medida de lo posible, aportar algo. En definitiva, el sentido de la vida es protagonizarla, es vivirla uno mismo. No te tiene que venir de fuera el sentido de la vida, no tienes que esperar que alguien te ilumine. Es simplemente ejercitar tu naturaleza de ser humano. Y bueno, pues nosotros todos los que estuvimos con Blay, llegamos a Blay, digamos, profundamente desorientados, pero además con un sentimiento de duda respecto de nosotros mismos, porque lo que sucedía en nuestro entorno, lo que se nos había presentado como proyectos de vida, lo que teníamos que llegar a ser, sobre todo estudiar mucho para llegar a ser, tener dinero, para tener poder, todo esto pues no solamente no nos llenaba en absoluto, sino que además nos repelía. Y yo me acuerdo que yo pensaba, no estás bien, porque todo el mundo parece feliz, todo el mundo parece ansiar esto que a ti no te gusta, y en cambio tú no te gusta nada, no tienes ningún proyecto, en fin, no estás bien. Y el primer día que escuché a Blay, pues me dijo, no me lo dijo directamente, pero me dijo que sí que estaba bien, que el problema es que me estaba buscando a mí mismo y me estaba buscando fuera.
Y entonces, pues bueno, pues esto que ha comentado Iván, esta pregunta Blay se la hizo, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la existencia? Esta es una pregunta que nos hemos hecho absolutamente todos en ciertos momentos de la vida, pero que rápidamente ha venido un problema que teníamos que resolver, algo que teníamos que era una exigencia, y hemos dejado de filosofar, y bueno, ya lo miraré más adelante. Él no había hecho esto, él se había plantado y había dicho, a ver, yo no voy a parar hasta que entienda, porque por una parte estoy intuyendo una realidad y unas capacidades y una posibilidad del ser humano en una dimensión que no tiene nada que ver con la realidad que me rodea, ni tiene nada que ver con lo que esta realidad me está planteando. Y entonces empezó a profundizar en sí mismo, llegó a una comprensión muy grande de la naturaleza del ser humano, y en esta comprensión de la naturaleza del ser humano también llegó a entender por qué este ser humano, que, como decimos, en ningún momento se plantearía mantener una situación o un conflicto como este, por qué se caía en esta realidad. Y llegó a la conclusión de que la naturaleza del ser humano no se dejaba expresar. Se había cogido a un pájaro y se lo había metido en una jaula. Y la jaula era preciosa porque era una jaula de artesanía, el alpiste era de primera calidad y el agua era del Pirineo. Y el pájaro tenía todas las comodidades que podía desear, pero le faltaba lo más importante, lo que es conforme a la naturaleza de un pájaro, que es volar. Y con nosotros había sucedido lo mismo. Él decía, el ser humano, yo me acuerdo que cuando era pequeño nos definían el ser humano como un animal racional. Pero iba más allá, además de racional, es decir, el ser humano con capacidad de comprender, decía que el ser humano tenía una capacidad de amar y tenía una capacidad de transformar el mundo. Y que estas capacidades era algo que inicialmente, en la más tierna infancia, hasta los 3, 4 años, se nos había permitido ejercitar libremente. Y que además era obvio, era evidente cuando ves un niño pequeño en circunstancias ordinarias, circunstancias naturales, que se le deja expresar espontáneamente lo que es como ser humano, pues el niño tiene una curiosidad innata, tiene unas ganas de experimentar, tiene unas ganas de tocar, tiene un aprecio, tiene unas ganas de intervenir en la existencia. Y bueno, fijaros que lo normal, cuando se ve a un niño de esta edad, es decir, es que está en la inocencia. Y esta inocencia la va a perder cuando llegue a los 7 o a los 8 años. Nosotros se nos decía que a los 7 o a los 8 años era cuando se tenía uso de razón. Lo cual significaba que cuando tenías la capacidad de comprender mínimamente el mundo, pues perdías total y absolutamente aquella confianza, aquella espontaneidad. Como si un niño, digamos, a los 8 años ya estuviera totalmente desengañado del mundo. Y claro, dices, un niño a los 7, 8 años, ¿qué experiencia tiene? No tiene ninguna. Entonces, ¿por qué está desengañado? Pues por lo que le han enseñado, por lo que le han explicado del mundo. ¿Y qué le hemos explicado? Esto era un primer diagnóstico. ¿Qué se le explica al niño? A ver, decía, el niño, pues como digo, hasta los 3, 4 años, pues espontáneamente tiene esta actitud de aprender, esta actitud de relacionarse, esta actitud de moverse, de tocarlo todo. Y lo lógico, y eso lo hemos escrito en un libro recientemente que se llama Espiritualidad, Infancia y Educación, lo lógico sería acompañar a este niño en el descubrimiento de su mundo, de su realidad. Hacerle dar cuenta de que tiene una capacidad de comprender cosas. Hacerle dar cuenta
de que nosotros le explicamos cosas, de que en el entorno hay personas, hay gente que hace determinados trabajos, que tiene determinadas profesiones, que sus padres mismos pues salen cada día de casa, van a trabajar a un sitio, van a trabajar a otro, después le atienden a él, pero también atienden otras cosas. Explicarle, irle presentando el mundo en el que este niño está viviendo. Y después hacerle dar cuenta también de que este mundo, estas profesiones, estos trabajos particulares de cada uno, es una especie de interrelación en la que en la totalidad, cada persona tiene una función determinada en la que ayuda a los demás. Cuando el niño tiene dolor de barriga, lo coges y lo llevas al centro de salud. Y en el centro de salud hay unas personas que cuidan del niño y procuran que el dolor de barriga se le pase. Y estas personas están echando una mano en la sociedad cuando hay problemas de salud. Y después salen del centro de salud y se van a la panadería a comprar pan y se le explica al niño que hay un señor que se ha levantado a las 5 de la mañana para hacer el pan, que está ayudando en la sociedad haciendo pan, y que allí hay unas personas que sirven el pan y te lo dejan para que tú te lo lleves a casa y te lo comas. Y en toda la experiencia del niño, le vas explicando al niño cómo está hecha esta realidad del ser humano, hecha de inteligencia, amor y energía. Y la energía no hace falta que se la expliques, porque el niño es una vida total y absoluta. Solo hace falta que no se la limites de una forma irracional, que le expliques por qué hay cosas que puede hacer y por qué hay cosas que no puede hacer, pero explicándoselo, viviéndolo. Entonces, esto sería un desarrollo natural del niño. ¿Qué se hace en vez de esto? Pues se prescinde total y absolutamente de la capacidad de comprender, de amar y de hacer. Y se le dice al niño, mira, aquí tienes unas instrucciones. Se le explica cómo es el mundo. Y aquí viene el desengaño. Se le explica cómo es el mundo. Y se le dice, esto es lo que tienes que pensar. Y si no lo entiendes, es igual, te lo aprendes de memoria porque esto es lo que tienes que pensar. Y se le dice, el mundo es un sitio conflictivo, es un sitio con graves problemas. Y está hecho de buenos y malos. Y estos son los buenos y estos son los malos. Y esto es el bien y esto es el mal. Y por lo tanto, lo que a ti te guste, lo que tú desees, no cuenta. Tus emociones, tus tendencias, tus deseos se tienen que ajustar a esta instrucción. Y bueno, la capacidad de hacer, no digamos, la capacidad de hacer se sustituye por unas pautas de conducta. Las pautas de conducta. O unas pautas de conducta muy rígidas, o un haz lo que te dé la gana, pero no molestes. El caso es que el niño está predeterminado lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer y lo que tiene que sentir. Y claro, además, se le dice al niño que si se comporta de esta manera, cuando sea mayor, pues todo el mundo le va a querer y va a ser muy importante y va a ser muy poderoso. Simplemente tiene que renunciar a ser el mismo para conseguir la aceptación de fuera, del exterior. Y la mayor parte de los seres humanos seguimos estando en este plan, habiendo renunciado a nosotros mismos y buscando en el exterior el reconocimiento, el cariño, la aceptación y todo lo que necesita un ser humano para sentirse él mismo. Claro, cada uno, digamos, en su momento, pues ha hecho el sacrificio correspondiente. Y se le ha dicho que este sacrificio se le va a retribuir cuando sea mayor. Y cuando llega el momento, digamos, de salir al mercado y de pedir la retribución, pues se encuentra con que no lo retribuye nadie. O se encuentra con que el que tiene delante, que es el que se supone que tiene que pagar, no paga. Pero claro, el que tiene delante está reclamando al niño el cobro, lo mismo. Y entonces hay una sensación total y absoluta de estafa y de sinsentido en la existencia. ¿Vale? Y este es el diagnóstico que nos hacía Blay. Como
como he dicho antes, te estás buscando a ti mismo y te estás buscando fuera. Y entonces, date cuenta de que no es fuera donde te vas a encontrar, sino que has de volver a ti mismo. Y entonces, desde ti mismo, volver a examinar un poquito esta situación. A ver, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es intentar encontrarnos a nosotros mismos. Es mirar un poquitín más adentro. Eso es difícil. Nosotros lo llamamos despertar. Despertar, para los que no nos conocéis, es un acto que hacemos para reconocer ese fondo, esa esencia que en realidad todos y cada uno de nosotros tenemos. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Si vosotros ahora ponéis la atención en el dedo gordo del pie derecho, notáis el dedo gordo del pie derecho, ¿sí? Pues de la misma manera que podéis notar el dedo gordo del pie derecho, podéis situaros en cualquier parte de vuestro cuerpo o de vuestros límites. Blaine nos decía, nada de lo que ves eres tú. A ver, si yo ahora cuando miro estoy viendo el borde de mis gafas, yo no soy las gafas. Entonces estoy detrás de las gafas. Si yo me doy cuenta de mi arco ciliar, me estoy viendo mi tabique nasal, porque lo tengo ahí. No soy eso. Estoy detrás. Es ir poniéndote cada vez más atrás hasta que tú notas que hay algo ahí que es como una filmadora. Es como algo ahí muy sutil que se está dando cuenta de todo y lo está filmando todo. Y eso no varía. Eso siempre ha estado ahí. Incluso cuando éramos muy pequeñitos. Es ese punto donde yo me doy cuenta del exterior. Intentarlo, a ver qué pasa. Hay una diferencia entre escucharnos y mirarnos y daros cuenta de vosotros escuchándonos y daros cuenta de vosotros mirándonos. Haced el gesto, porque claro, como hemos dicho antes, toda nuestra atención está siempre puesta al exterior para ver qué se consigue, para ver si comprendo, para ver si me interesa. Y nosotros estamos ahí olvidados. Cuando, si hay algo absolutamente seguro en este mundo, es que estamos aquí. Pero estamos aquí, pero nos ignoramos total y absolutamente. Haced esto, probadlo un momento. Daros cuenta de vosotros mirándome. Hasta ahora estoy yo en vuestro campo visual, pero vuestra atención, vuestra conciencia está total y absolutamente puesta en mi figura y en lo que yo digo. Bien, pues añadiros en la conciencia a este acto de mirarme. Añadiros en la conciencia en este acto de escucharme. Yo escuchando este Señor. Yo mirando estas personas que están en la mesa. Yo
es nuevo, porque normalmente no está presente, no está presente. Estar siempre está. Estar siempre está. Se trata de recuperar. Todo lo que estamos haciendo para llegar a ser queda obsoleto en el momento que nos damos cuenta de que ya somos. No significa esto que ya podemos plegar de la vida. Al contrario, cuando ya somos, podemos recuperar el protagonismo consciente de la vida y ver qué es lo que hacemos en ella. Esto es el sentido de la vida. Yo, aquí, decidiendo qué hago con mi vida porque soy consciente y porque soy capacidad de entender lo que tengo delante y soy capacidad de amar lo que tengo delante y de transformar lo que tengo delante, sobre todo cuando es conflictivo. Cuando es conflictivo, no necesito ponerme de parte de un lado o de parte del otro, porque el conflicto lo que hace es poner de manifiesto que allí hay un desequilibrio que tenemos que atender, que tenemos que entender y que tenemos que atender. Una de las cosas que nosotros decimos en el libro es que lo que se les dice a los niños, proyectándoles la existencia, es ¿tú qué querrás ser cuando seas mayor? Y se dice en el sentido de qué profesión querrás desempeñar para ganarte la vida bien. Nosotros sustituimos esta famosa frase de qué querrás ser cuando seas mayor por dónde querrás echar una mano. Pero no cuando sea mayor, ya en cada momento, en cada fase de la vida, cada lugar que está pisando, puede echar una mano y hacerle consciente de que él tiene la capacidad de decidir en un marco social determinado, con unas costumbres determinadas, con unas reglas determinadas, que sin duda hay que presentarle para que sepan qué terreno se está moviendo. Pero una cosa es presentárselas y la otra cosa es convertirlas en un absoluto. Una cosa es educar al niño y otra cosa es domesticarlo, que es lo que hacemos normalmente. Entonces, bien, esta es la invitación de Blay. Primero, recuperaos a vosotros en vuestra conciencia. Daros cuenta de vosotros, aquí y ahora. Y a partir de aquí, reconsiderad qué es lo que estáis haciendo en la vida. Bien, pues ¿qué es lo que estamos haciendo en la vida? Blay, cuando tú ya te habías incorporado, porque aquí en el fondo lo que sucede es que nos hemos olvidado de nosotros y lo que tenemos que hacer es volvernos a acordar de nosotros mismos. Entonces, cuando te has incorporado a tu conciencia, tú dices, yo soy, y lo notas y lo sientes porque lo experimentas. Yo soy capacidad de verme, tengo capacidad de enterarme de las cosas, de lo que sucede, de comprender. Soy capacidad de amar, tengo capacidad para relacionarme, para integrar, tengo capacidad de hacer, tengo capacidad de manipular. Y esa energía además es la que me da la vida. Una vez que tú te das cuenta, te vas dando cuenta de eso y lo vas viendo, dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago eso en lo práctico? Es lo que Blay llamaba el yo experiencia. ¿Cómo actualizo eso? ¿Cómo hago eso que soy en mi naturaleza esencial? En la práctica, ¿cómo se traduce? ¿Cómo actualizo? ¿Cómo hago ahora eso que soy en potencia? Pero eso que soy en potencia tiene que pasar a ser en acto. Bueno, pues aquí va una pregunta que yo os tengo que hacer para que cada cual se la conteste a sí mismo. Porque a eso de actualizar lo que soy en potencia, él lo llamaba yo experiencia, porque es el yo que se está experimentando en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y
también lo llamaba la personalidad. Yo experiencia o personalidad. Entonces yo os podría preguntar, ¿por qué vosotros habéis hecho muchas cosas en esta vida? Muchas. Y os preguntaría, y contestarosla, no hace falta que lo digáis, para adentro. ¿Vuestra personalidad es positiva o es negativa? Fijaros que es una pregunta con trampa, pero yo no os la planteo porque sea una pregunta con trampa. Yo os la planteo porque la contestación habitual de esta pregunta es la contestación lógica después de la domesticación a la que ha estado hablando Jordi. Si nuestra educación lo que ha sido, en vez de un acompañamiento de esas capacidades que somos, en vez de eso lo que ha sido es una sustitución de lo que eres por esto que yo te digo que es el mundo y que eres tú en el mundo, si nuestra educación ha sido una sustitución, parte de esa sustitución es que yo me he tenido que montar una idea artificial porque yo me he desafectado de mí, me he desconectado de mí, y entonces me he tenido que montar una idea de cómo soy, de cuál es mi personalidad. Entonces repito la pregunta: ¿cómo es vuestra personalidad? ¿Es una personalidad positiva o es una personalidad negativa? Bien, pues yo lo que os quiero decir es que todos, absolutamente todos los rasgos de vuestra personalidad son positivos. No hay ni un solo rasgo de vuestra personalidad que sea negativo. ¿Por qué digo esto? Si yo soy un potencial ilimitado de comprender, todo lo que vosotros habéis sido capaces de comprender en vuestra vida, ¿eso qué tiene de negativo? Pensad. Habéis sido capaces de comprender y seguís siendo capaces, porque es lo que sois. Esa capacidad que estáis desarrollando continuamente y lo que vais comprendiendo del mundo, ¿eso qué tiene de negativo? Y la capacidad de amar que somos, que soy, que sois. La capacidad de relacionarnos, de entender qué es el amor. El amor es el sentimiento de la unidad con el todo. Cuando vosotros experimentáis el amor y lo actualizáis, lo hacéis un acto y lo actualizáis en forma de relación con los demás, con la naturaleza, con los animales, incluso con las cosas que las tratamos, con la estética con las que nos vestimos, ¿qué tiene eso de negativo? Lo que vosotros habéis sido capaces de integraros en el mundo, ¿qué tiene eso? Contestároslo, de cada uno de vosotros. Y la capacidad de hacer que somos, como potencial, cuando actualizamos esa capacidad de hacer, ¿qué nos sucede? Pues que aprendemos a hacer cosas, que tenemos habilidades, que descubrimos que somos capaces. Y que somos capaces de cosas que hasta entonces a lo mejor no se nos había ocurrido hasta que no hemos tenido la oportunidad. ¿Qué tiene eso de negativo? ¿Qué es lo que sucede? Que en esa educación que es, repito, domesticación y sustitución, le sustituyen al niño por un modelo, pues se le ha dicho al niño: a ti, tú eres muy malo en matemáticas, pero se te da muy bien la danza. Pues tú, eso generalmente se le dice más a las niñas, porque lo de los niños danza no está socialmente mal visto. A ti eso que se te da bien es la danza. Entonces, no te preocupes por los estudios, saca las notas justas, pero como lo que se te da bien es la danza,
vamos a llevarte a un curso de danza y vas a ser un buen bailarín y así vas a conseguir, porque hay que potenciar lo que eres. Y entonces el tema intelectual pues se le da menos importancia. Otro ejemplo, a ti, que eso era muy común antes, ahora quizá menos, a ti se te dan muy bien los deportes, métete en el fútbol, no te preocupes. Bueno, esto en Estados Unidos es típico, en la universidad pueden meter a la universidad a un tipo que es un inútil, que no es capaz de hacer una con un canuto, pero si es bueno en fútbol americano, vamos, le llevan y le aprueban, solo porque es bueno en fútbol americano. Entonces, ¿qué sucede? Que al final la personalidad va creciendo desequilibrada. Equilibras y haces fuerte una cosa que a ti ya habían dicho que se te daba bien, pero hay otras cosas que quedan ahí sin desarrollar, sin actualizar. Y por desgracia, o por suerte, esas cosas se te aparecen en la vida en forma de problema. Cuando tú eres un tipo que has desarrollado una parte, como puede ser la inteligencia, si viene alguien y se enfrenta contigo porque tienes poco desarrollado la parte relacional, para ti es un problema, porque no sabes responder ante ese hecho, porque no lo has desarrollado. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es una suerte, porque el otro te está diciendo cuál es la parte deficitaria tuya que tienes que desarrollar. Entonces, a lo que vamos, nuestra personalidad toda es positiva. Y tenemos que mirar cuáles son las partes que tenemos más desarrolladas, más actualizadas de nuestra personalidad dentro de esos potenciales, y cuáles son las partes que tenemos menos, porque esas partes que tenemos menos desarrolladas son las que se nos presentan en la vida en forma de problema. Y si queremos solucionar el problema, hay que atender a todas esas cuestiones. Entonces, en todo esto decimos: yo soy capacidad de ver, capacidad de amar y capacidad de hacer. Y lo eres tú, y tú, y tú, todos somos eso, todos nosotros somos eso, todos. Y entonces surge la pregunta: ¿de dónde viene eso? Porque yo, si me pongo a estudiar un libro de matemáticas, utilizo mi capacidad para aprender las integrales. Y entonces ese es un esfuerzo que hago yo, pero la capacidad que tengo para aprender las integrales, ¿eso de dónde viene? Y la capacidad que soy de amar, porque soy esa capacidad de amar, ese potencial, y la capacidad de hacer que soy, ¿eso de dónde viene? Y eso es un poco la pregunta que une en lo que yo comenzaba antes, cuando decía: ¿dónde está Dios en el Holocausto? Y cuando me preguntaba: ¿y ahora dónde están los hombres en el genocidio de Gaza? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde está el mundo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, alguien se dará cuenta, ¿no?, de que falta algo allí. Blay decía que, para concretar, el sentido de la vida era aportar conscientemente esta capacidad de entender, esta capacidad de amar y esta capacidad de hacer. Y hablando de los enfrentamientos, como he dicho antes, decía que no había que colocarse en una de las partes, sino que había que colocarse por encima para comprender qué se estaba manifestando allí. Todos los aquí presentes seguro que podéis atestiguar dos cosas: que en vuestra vida habéis pasado por situaciones complicadas y difíciles, que en el momento en que sucedieron las encontrasteis injustas, las encontrasteis inadmisibles, y que después, al cabo de unos cuantos años, mirando para atrás, uno agradece aquello, porque gracias a que las circunstancias fueron difíciles, uno pudo ir más allá de lo que pensaba que era capaz.
no pudo superar situaciones que de entrada se pensaba que no podrían pasar. Eso pasa a nivel personal y pasa a nivel colectivo. Esto estamos viviendo en un momento en el que además pues nos viene encima todo un periodo de ultraderecha, son periodos críticos que los ha habido en la historia. Si miráis para atrás, pues había situaciones en la historia en las que también daba la impresión de que esto se iba al carajo y de que no había ningún futuro. Ahora pasará exactamente lo mismo. Vamos a tener unos tiempos difíciles, pero estos tiempos difíciles nos van a esperonar, como se dice en castellano. Es que ahora me sale la palabra, a estimular para ir más allá de nuestras capacidades. Esto es un punto. El otro punto que también podéis reflexionar es que en vuestra vida habéis tenido seguro que bastantes conflictos, al menos algunos, unos cuantos conflictos. Conflictos con la familia, conflictos en el trabajo, conflictos sociales. Y a ver, yo me apuesto lo que queráis, que siempre habéis estado en el lado de los buenos. Bueno, claro, esto es lo que Blay nos hacía notar. Que la gente no era mala, que no eran enemigos nuestros, que la gente no había nacido con un cartelito que ponía enemigo del Señor tal, que era uno mismo que lo convertía en enemigo, y lo convertía en enemigo porque perjudicaba las pretensiones, los objetivos, eso de llegar a ser del personaje en la educación recibida. Pero aquí en realidad lo que había era una situación global. Él pintaba el mundo diciendo que, visto desde fuera, desde el exterior, desde otros niveles de conciencia superiores, se veía la superficie del globo terrestre como llena de polución, llena como de una polución, de una atmósfera de color marrón, una atmósfera sucia. Y que toda la gente estaba inclinada, procurando no tropezar, porque claro, como veían muy poco, estaban inclinados procurando no tropezar. Y de tanto en cuanto había alguien que se levantaba y sacaba la cabeza fuera de la polución y decía caramba, y respiraba, pero claro, como estaba preocupado por no tropezar, volvía a poner la cabeza dentro. Bueno, nosotros somos de los que hemos sacado la cabeza y animamos a todo el mundo a sacar la cabeza. Y bueno, y voy a concluir con el último punto de lo que nos enseñó Blay. Blay decía que teníamos que buscar lo que nosotros éramos, teníamos que buscar el yo. Y decía, en vuestra vida habéis pasado por toda una serie de vicisitudes, vuestro cuerpo ha cambiado, porque si buscáis una foto de cuando nacisteis, o una foto de cuando teníais 4 años, o una foto de cuando teníais 30 y una foto de cómo estáis ahora, es que sois reconocibles. Sin embargo, en todas estas fotos erais y sois yo. Si miráis lo que pensáis, veréis que en el transcurso de la vida habéis cambiado varias veces de manera de pensar. Cuando uno no cambia de manera de pensar en toda la vida, mal asunto. Porque tu experiencia te hace cambiar de manera de pensar. No digamos de gustos y aficiones y de relaciones. Hay cosas que antes os parecían magníficas y ahora pues bueno. Y hay cosas que antes decíais esto es una gilipollez y ahora os interesa mucho. Y bueno, y profesión. Bueno, yo soy economista, soy violinista, soy predicador. He hecho varias profesiones en mi vida. ¿Vale? Y en todas ellas he sido yo. Entonces, decía Blay, buscad dónde está el yo. El yo está en aquello que no cambia nunca, en aquello que persiste a lo largo de toda la existencia. Y nos llevaba a la conclusión de que lo que no cambiaba nunca y lo que persistía a lo largo de toda la existencia era esta capacidad de ver, de amar y de hacer.
porque la habíamos empleado en diferentes asuntos, en diferentes áreas, pero la capacidad siempre era la misma. Y esto era lo que llamábamos yo. Y daba otro paso. Decía, si esta capacidad siempre es la misma, si esta capacidad no cambia, la capacidad que tú llamas yo es la misma capacidad que yo llamo yo. No es que sea igual, es que es la misma, porque si no puede cambiar, no puede ser distinta en mí y en ti. Lo que es distinto en mí y en ti son los resultados de aplicarla, que es esta personalidad de la que hablaba Carlos. Pero la capacidad no cambia nunca, la capacidad siempre es y siempre es la misma. Y es única. Se expresa a través de todos y cada uno de nosotros, pero es única. Y esta capacidad, que es la inteligencia absoluta, el amor absoluto y la energía absoluta, es lo que nosotros llamamos Dios, porque la palabra no nos da susto. Pero si queréis podéis llamar el ser absoluto, o podéis llamar la trascendencia, o podéis llamarlo superior. Nosotros lo llamamos Dios. Y decimos que es la conciencia de Dios que se está manifestando a través de todos y cada uno de nosotros. Y entonces el objetivo final de nuestra existencia es hacer que esta personalidad nuestra, después de verla, después de arreglarla, después de equilibrarla, sea una herramienta al servicio de lo superior, al servicio de lo absoluto, y conseguir que nuestra existencia sea algo fluido, algo en lo que estamos participando, porque la creación del mundo no es una cosa que sucedió hace no sé cuántos millones de años. La creación del mundo está sucediendo aquí y ahora, en este momento. Y nosotros formamos parte de esta creación. Nuestra realidad, nuestra conducta, nuestros hechos son creación. Y ya para terminar, diría que hay un antes y un después, ¿no?, en esta percepción de la realidad y de uno mismo. Antes de despertar, uno, digamos, es como si está en el centro de la realidad y todas las cosas le pasan. Aquello que dice, ¿no?, me han subido la gasolina, o el niño no me come, todo te pasa a ti, ¿no? Cuando das la vuelta y despiertas y eres consciente de ti como persona, entonces tú pasas a ser algo que les pasa a las cosas. Las cosas son de una manera determinada y tú participas en ellas y haces que sean de esta manera determinada. Porque si en vez de hacer esto, ¿qué haces tú? Aunque sea poca cosa, y hicieras algo distinto, las cosas serían de otra manera. Entonces, claro, no es aquello de esperar la otra vida, ¿no?, para comprender nuestra realidad esencial. La podemos vivir aquí y ahora. Y Blay decía que la muerte no era lo contrario de la vida. Decía que era lo contrario del nacimiento. Porque la vida es eterna y se manifiesta en el nacimiento de una forma que tiene el periodo de existencia y después se retira. Y la forma desaparece, pero la realidad que se ha manifestado en aquella forma se mantiene. No necesariamente en otra existencia tal como somos nosotros, pero con unas alitas detrás. No sabemos cómo se manifestará este ser que somos en otro plano. Pero que este ser en otro plano seguirá siendo, esto es una evidencia cuando llegas a cierto nivel de profundidad, porque te das cuenta que hay algo en ti, algo que es invulnerable, que es eterno y que es absoluto. Bien.
centenario, Están el armonizadas, centenario. que van hablando perfectamente, estáis engranados. Claro, somos uno, ¿no? Tú querías decir otra cosa. No, no, no. Ah, Ya. No, me pone tú por aquí. Es el turno de las preguntas y del debate. Sí, sí. Sí. ¿Puede ser? Sí, abrimos turno de preguntas primero. ¿vale? Pues solamente tienen que levantar la manita. Es muy interesante que él practicara yoga y que hiciera de todo, o sea, todas las profundidades del yoga, ¿no? Ujú. No solamente Hatha Claro, Yoga, claro, Agni Yoga, Claro, Sí, claro. sí, 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 todas. Bien. Sí. pues eso abre mucho la conciencia, me imagino, ¿no? Evidentemente. Él era un cartógrafo de la conciencia, Qué barbaridad. ¿no? Examinó todas las partes de la conciencia. Y entonces te indicaba el recorrido que podías seguir. Muy bien. Bueno, preguntas. ¿Qué van a decir sus discípulos, sus admiradores? Hamid, adelante. Bueno, muchas gracias. Usted ha dicho que en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, ¿dónde estaba Dios? Ahora pregunta en base a dónde está Sí. el hombre. Sí. ¿Puede explicarlo la diferencia? Bueno, No, esa bueno, pregunta de dónde estaba Dios se la han hecho algunas personas que ignoran algo que es básico y absolutamente indispensable para que el ser humano tenga conciencia, que es la libertad del ser humano. A mí se me ha dado la capacidad de comprender, la capacidad de amar y la capacidad de hacer. Y puedo utilizarla o no. Y puedo utilizarla de una manera o puedo utilizarla de otra. Entonces, claro, Dios no es responsable de lo que nosotros hacemos en esta realidad. Y lo que Dios espera, es decir, Dios no es responsable de lo que pasó en el Holocausto, aunque lo que pasó en el Holocausto debería habernos hecho tomar conciencia de algo que no debería pasar. De hecho, en la Escuela Filosófica de Frankfurt hubo una constatación de que era la constatación de que eso de que la historia iba progresando constantemente y de que había situaciones críticas en las que ya tenía que pasar los problemas para que hubiera un salto en la conciencia. Visto lo que pasó en el Holocausto, pues llegaron a la conclusión de que la razón de por sí no podía explicar eso. No podía explicar eso. Entonces, claro, eso es justamente, digamos, el final del racionalismo. Porque a partir de ahí, la razón no es suficiente. Además, se necesita el corazón. Y el corazón, por desgracia, está en mantillas. El corazón, por desgracia, está en mantillas. Y, en cierta manera, evoluciona el ser humano a través de la compasión. Y la compasión, pues, requiere dificultades, requiere problemas. Cada uno en su malestar, en su problemática, en su sufrimiento, es un estímulo para que su entorno lo compadezca, lo ayude, lo proteja. De la misma manera que nosotros decimos que agradecemos pues, las crisis que tuvimos en ciertos momentos de nuestra historia personal, pues en la historia social las crisis tienen que ser muy gordas para que realmente llamen la atención. Y bueno, esperamos que estas crisis tan gordas pues tengan un beneficio a medio plazo. Y pensad que todos los seres humanos que en estos momentos no están pasando mal y están sufriendo para que nosotros despertemos. Y que su sufrimiento o incluso su muerte no es una disolución en la nada, porque se disuelven en el ser y vuelven en nosotros y en nuestros hijos a través del ser. Sí, pero no nacieron para eso. Bueno, no sabes. No, claro que no. No sabes. Entonces, a mí sí me gusta lo que ha dicho Carlos, que ha comparado dónde estaba Dios y también dónde está el ser humano. Cuando sufrimos tanto, cuando infligimos sufrimiento a otro, ¿dónde está el ser humano que deshumaniza
de ida y vuelta, ¿no? O sea, te hago todo eso porque tú eres inferior a mí, y cuando te lo estoy haciendo resulta que yo me animalizo y estamos deshumanizados, porque yo lo hago y yo porque yo me hago. Claro. Y aquí, Es que en aquí- este plano que Aquí hay una doble vergüenza, que es la vergüenza del asesino y la vergüenza del resto del mundo que mira sin hacer nada. Como si los derechos humanos no existieran. O sea, a mí me avergüenza mucho los asesinos, pero ahora mismo yo siento vergüenza del género humano. ¿A qué tenemos que llegar? A eso. Entonces Blay ahí lo que planteaba es que el mundo, decía él, necesita seres integrados. Seres que vivan lo relativo, lo cotidiano, y que a la vez vivan lo absoluto. Vivan incluso, decía él, lo que está más allá de la existencia. Vivan la esencia de la naturaleza humana profundamente. Entonces él decía que eso, el mundo lo necesitaba y ahora es que se ve. O el mundo ahora mismo es capaz de dar una respuesta a lo concreto, al problema concreto, vergonzante, que no es solo vergonzante para los israelíes, es que es vergonzante para todo el género humano. Y a la vez, esa respuesta solo se puede dar si el ser humano es capaz de vivirse desde lo que es en su naturaleza esencial y profunda, incluso desde lo que está más allá de la existencia, decía él. Esto no son palabras mías, a eso me refería. Teresa. Gracias por vuestras palabras. A mí, la verdad es que el nombrar un ser superior me hace pensar mucho en que en nombre de ese ser superior se están haciendo muchas guerras, incluso esa. sí, pero no El tiene señor que ha ninguna venido de culpa. Palestina Sí. nos decía por qué los judíos quieren matar a los palestinos. Sí, sí. Y es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy Sí, fuerte. que sí. Entonces, la mayoría de las guerras tienen fundamentos para, por lo menos, digamos, convencer o someter a los pueblos a los que les quieren justificar esas guerras a través de unas normas religiosas y de unos legados que ha dejado un Dios. Eso es muy fuerte. Pero yo no he Si hablado. eso sigue así, complicadito lo A ver, tenemos. yo no he hablado. de No, yo le normas digo que usted haya hablado religiosas. de Dios, o sea, ha citado a Dios. Y Sí, la palabra he citado a Dios Dios. es una palabra muy intensa, Sí. muy profunda y muy compleja. Sí. Utilizada por muchísimas Bien. civilizaciones que la siguen Bien. utilizando. En nombre de Dios Sí. se mata. Pero yo el problema que tengo. ¿Cómo lo ven? Sí. No, pues verdad. El problema que tengo, Es así. el que tengo yo, es cómo la estoy utilizando yo. Ya, pero usted es un ser individual. No, pero es que daros cuenta de una cosa, aquí no estamos invocando un ser humano utópico. Todos los aquí presentes somos seres humanos. A mí una de las cosas que más me molesta es esta expresión de que somos seres humanos, como una excusa para el error, para la estupidez, a ver, ser humano significa tener conciencia. Pero como he dicho antes, la conciencia no es algo que venga de oficio. La conciencia es algo que viene como un don. Y este don lo tiene que desarrollar cada uno. Y todos los aquí presentes nos podemos preguntar por qué estamos votando a la gente que estamos votando. ¿Por qué estamos permitiendo que nuestros gobernantes tomen las decisiones que toman? ¿Por qué decimos, bueno, pero voto a este porque es mejor que el otro? ¿Por qué es mejor que el otro? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. O sea, yo no le voy a meter ahora como... A ver, yo he recibido de lo superior una impronta, una orientación, un amor, una comprensión que no la recibí de la iglesia que me tocó a mí en este mundo. Esta concreta, porque si hubiera nacido en otro lugar hubiera tenido otra. Y seguramente que tampoco me hubiera tocado porque una cosa es lo superior y otra cosa son las instituciones.
No me voy a dedicar a enfrentar yo unas instituciones con otras instituciones, porque si tú profundizas en las religiones a cierto nivel, verás que todas dicen absolutamente lo mismo. Entonces, ¿qué se trata? Se trata de subir aquí y decirles, a ver, una de las cosas que es curiosa es que la nuestra de religión, que es el cristianismo, no hablo del catolicismo, hablo del cristianismo, es la única, una de las pocas religiones que tiene en sus conceptos el perdón. Y ni el Islam ni el judaísmo la tienen esta connotación. Y aquí viene, pues, ahora tú me matas de mí, y yo ahora te devuelvo, toda la cuestión de la venganza, todo, que además históricamente el pueblo de Israel toda la vida ha hecho lo que está haciendo ahora, porque ella cuando salieron de Egipto echaron a los que estaban. Bueno, esta no es la cuestión es, a ver, nosotros desde aquí, en nuestra capacidad de hablar de este asunto, podemos presentar una alternativa que no sea la de poner a parir a un lado o de poner a parir al otro. Es decir, podemos reclamar en uno y en otro lado el concepto de humanidad y decir a la gente que está dirigiendo el mundo, vosotros no estáis a la altura del ser humano y os deberíais avergonzar. Y bueno, pues poca cosa más puedo hacer. Pero lo que no voy a hacer va a ser, si me sitúo, puedo situarme en este nivel, bajar a este otro. No lo voy a hacer eso. Bueno, la palabra Dios, Manuela. claro, en la órbita nuestra es un término que está muy contaminado con una institución eclesial que ha hecho auténticas burradas como la Inquisición. Entonces, claro, cuando escuchamos eso ya tenemos un prejuicio, bueno, unido a los 40 años del Nacional. Yo siempre se lo digo. Es una pena, casi claro, pero cuando se entiende, no ese Dios al que le hemos atribuido unos valores, unas historias que son realmente humanas, ¿no? Como entonces, no del Dios que se habla, cuando se habla en términos ya más metafísicos, estamos hablando de una realidad que desconocemos realmente lo que es, que nada tiene que ver con ese Dios tal, y que posiblemente es lo que sostiene esta superficie en la que estamos. Bueno, no superficie, pero podríamos decir que es algo así como lo más real de lo real. Exacto. Es decir, que es un fondo que está sosteniendo, que además no es que esté fuera, es que está fuera, dentro, todo. La conciencia, a mí, por ejemplo, es un término que me gusta porque abarca mucho, ¿no? Es decir, y además es que está, ya lo decían los griegos, lo decían en cada uno de nosotros, y que tú lo acabas de comentar, ese elemento intangible de lo esencial, que un poco las meditaciones a lo que apelan es que vayas a esa parte profunda tuya, el Advaita Vedanta, tantas líneas de sabidurías milenarias que apelan a eso y que nada tiene que ver con religión, sino con un sentido de la espiritualidad o de la metafísica. Y es una experiencia inmediata, Fíjate, Es como diferenciar, Grandes místicos, como diferenciar consecuencia del fanatismo religioso que nada tiene que ver, que es materialismo puro. con la experiencia de lo trascendente, Nada, con ejercicios espirituales, y que son además pero modos de que sentir. tiene que ver con Dios. Bueno, pero sí, pero eso. O no, porque Blake dice que sí. aquí hemos Es el hecho tema un de que la pequeño palabra está muy ejercicio, contaminada, entonces no podemos. hemos hecho un pequeño ejercicio de decir, daros cuenta de vosotros. Sí, eso es. Y si os dais cuenta de vosotros, veréis que todas estas ideas sobre Dios y sobre los superiores desaparecen. Y hay otra cosa distinta, Claro, la palabra Dios está llena de connotaciones terribles Está en muy estos contaminada. momentos. Pero claro, sustituir el Dios por el Big Bang, por ejemplo, tampoco es porque el Big Bang es pura energía, pero no tiene ni inteligencia ni tiene amor y no va a ser Dios menos que nosotros, ¿no? O sea que nosotros, después de muchas reflexiones, pues mira, pues utilizamos la palabra Dios porque dentro de todo, en el fondo, está el Evangelio, y el Evangelio pues nos da mucha indicación de lo que es amar, que este es el kit de la cuestión, el amor. El ser humano no es un ser racional que piensa, porque cada vez está más claro que los animales también piensan. Es un ser que ama, que los animales también aman, pero el ser humano es capaz de amar de una forma consciente y voluntaria, dirigida.
a una finalidad. Bueno, pues ahí está. Una pregunta al aire, pero ¿es positivo cuando se trata a una persona? Por ejemplo, un psicólogo trata a un cliente o a un paciente, como le queramos decir, y le habla de todas estas cosas en un sentido de fe, pero también que practique. Lo de practicar está para todos los niveles y lo de hallar también. A ver. Vamos a ver. Esa pregunta, cuando tú te das cuenta de ti, cuando tú eres protagonista de tu vida, te das cuenta que aquí hay un sujeto. Aquí hay un sujeto que ve, que se relaciona, que integra la realidad, y hay un sujeto que es capacidad de hacer. Entonces, esa respuesta sale de manera natural, no porque me tenga que reconocer, o no porque yo tenga que solucionar este problema en mi trabajo, o no porque yo tenga que ser el más bueno. No, ni hay que ser el más bueno, porque otra cosa que a veces se confunde espiritualidad con buenismo. Y otras veces, y esto sí lo quiero decir en eso del hacer que tú dices, se confunde espiritualidad con no me cuentes problemas, no quiero saber nada, déjame aquí que estoy muy en paz. No, esa no es la paz. La paz es cuando tú estás en un sitio y ves que ahí puedes aportar algo, claridad, o integración en tu conciencia, o relación entre la gente, pues aportarlo. Esa es la verdadera paz. Yo no puedo hacer nada por el conflicto de Palestina, pero sí puedo decir, hay una manifestación y tengo que salir a la calle, vote a quien vote, porque lo que quiero decir es que cuando tú estás presente en tu conciencia, el ver, amar y hacer no es una pregunta, es algo natural, fluye de esa manera, no puede ser de otra manera. Quiero añadir solamente un punto, que es que, claro, esto no es una proclama ideológica. Blay nos decía todo esto y nos decía, no os creáis nada de eso, porque os voy a enseñar cómo constatarlo, cómo comprobarlo. Y daba las formas concretas, un desarrollo, primero esto, después lo otro, pues mira aquí, después mira allá. Todo esto nosotros es lo que queremos divulgar, es decir, no queremos hacer llegar esta forma de enfocar la vida, que no es una forma de enfocar la vida para resolver los problemas que tenemos, porque la mayor parte de los problemas, Blay decía, cuando tienes un problema gordo de verdad, la mayor parte de los problemas se solucionan en 2 minutos, que son problemas ficticios. Bien, pues nosotros queremos haceros llegar esta propuesta y invitaros a recorrer el camino también y en este sentido recordad, porque traíamos unos puntos de libro para repartir y por desgracia nos los hemos olvidado. Si queréis anotar la referencia, la web de nuestra asociación es las 3 Ws, autorrealización, todo junto, autorrealización.org. Y en YouTube hay un canal de ATCA, donde podréis encontrar todas las cintas de Blay, todas las charlas nuestras, y ahí tendréis mucho más material. Por aquí hay una profesora que le gusta mucho Blay. Es profesora de educación, ¿no? Tú enseñas Blay como a los maestros, para que enseñen ellos a los alumnos, ¿qué? A ver. Bueno, pues yo soy profesora de formación de profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid y he desarrollado un modelo teórico de creatividad donde en todo lo que es el desarrollo humano, por supuesto, he incorporado la figura de Blay. Y bueno, personalmente para mí es una gran referencia y transversalmente voy comentando pues lo que significa los aportes como los de Blay
en el ser docente, no sé, en el código deontológico, en el desarrollo de la intuición y en todos los temas que aborda Blake con tanta profundidad. Bueno, qué bien, ¿no? Yo quería preguntar, ¿por qué la figura de Antonio Blake no se ha extendido? Es decir, hay psicólogos transpersonales como puede ser Ken Wilber, me ocurre mucho más reciente Jeff Foster, que están a una escala mundial. ¿Por qué Antonio Blake? Blake, es catalán, ¿eh? Antonio Blake, Blake. lo sé. Sí. ¿Y por qué Antonio Blake, Fontcuberta, no sale de nuestro país? Bueno, hace unos días comentaba uno de los ponentes de la introducción que si hubiera escrito en inglés probablemente sería conocido en todo el mundo. Pero hay otro punto, hay otro aspecto. El trabajo de Blake es un trabajo práctico, que requiere un esfuerzo. Y la gente lo que quiere son milagros y que les distraigan, ¿entendéis? Entonces es básicamente algo que sirve y que tiene una eficacia brutal, pero es de minorías, a menos de momento. Y nosotros hemos intentado traducir algunos de los libros al inglés y los herederos no nos dejan. O sea que... Pero es curioso porque hace pocos días recibimos una traducción de un canadiense que se había cogido uno de los libros de Blake y los había traducido al inglés. Y bueno, nosotros hemos dicho a los herederos, ojo al parche, porque por no querer traducir vosotros, pues las traducciones se van a producir así. Es que yo creo que es el primer psicólogo transpersonal. Sí, desde luego. Sí, porque ¿sabes qué pasa? No es un teórico. Porque una de las virtudes que tenía es que lo que explicaba era de aplicación a tu vida cotidiana. Y además se notaba que era de aplicación a tu vida cotidiana. Por lo tanto, no era un teórico, era un práctico. Pero mira, es lo que hay. Pues supongo que a ustedes les tocará esa labor, ¿no? Es lo que estamos intentando. La labor de la asociación intenta, en primer lugar, tiene como un doble objetivo. En primer lugar es divulgar la obra de Antonio Blake. Y la segunda es ofrecer un camino experiencial que ha sido sistematizado por dos alumnos directos, que los tenemos aquí hoy. Tenemos la suerte. A Jordi y a Pilar, que fueron alumnos directos de Blake. Blake murió en 1985 y ellos tuvieron la responsabilidad de coger todo ese camino que habían intentado trazar y materializar de una forma muy metódica en un trabajo. Yo llamo el trabajo con la T mayúscula porque para diferenciarlo de la T minúscula, que es el trabajo que desempeña en el colegio. ¿Y ese trabajo para qué es? Ese trabajo es, en primer lugar, para darnos cuenta de la mentira que vivimos, la identificación que tenemos, porque nosotros decimos, es que yo soy yo, pero ¿y ese yo qué es? Muchas veces no tenemos claro ni siquiera lo que somos en verdad nosotros. Entonces, en ese trabajo se nos ayuda a identificar todo aquello que no somos, a quitarnos la tontería de encima, a quitarnos todo ese personaje que ha dicho antes Jordi, que gobierna y mecaniza nuestra vida. Y por otra parte, te ayuda, lo que pone aquí, te ayuda a reconocer ese potencial que eres y a desarrollarlo. Y eso, como dice Jordi, no es un milagro, no es algo del día para otro, requiere un esfuerzo que al final tiene su recompensa, pero no es algo inmediato, que es una de las cosas que actualmente la sociedad se pide, que es para ayer, y no es para ayer. Aquí hay que trabajar y pegarte unas leches increíbles con tu tutor, que te va a seguir dando indicaciones para ver qué tienes que hacer, y no es algo que sea atrayente. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere algo que sea mucho más rápido. Y ahí llega la cosa, que es que cuando tú empiezas a identificar todos esos patrones que te han gobernado, que te han inutilizado, por decirlo de alguna forma, y empiezas a darte cuenta de ese potencial que es real, no es algo que estemos lanzando aquí ideas, es algo que es real, y eres consciente de ese potencial, y empiezas a cambiar tus relaciones, y empiezas a cambiar tu forma de hacerte protagonista de tu existencia, y dices, joder, ¿cuánto tiempo he estado haciendo el tonto? Y eso esa es la base. Entonces, vamos a intentar terminar como empezamos. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos una humanidad que requiere cada vez más de seres humanos conscientes, plenos, equilibrados, que aporten a la sociedad. Así que, si es vuestra intención y sois unos buscadores de sentido de la vida, aquí nos tenéis. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Una última pregunta. ¿Vosotros practicáis terapia con sus teorías? Si hacemos ejercicios concretos. Terapia con No, clientes. terapias no. Terapias no, hacemos un curso y la gente que se apunta, que decir que está interesada en seguir este camino, lo que hacemos es un trabajo online con personas que tutorizan el trabajo y van dirigiéndote. No sé si te refieres a esto cuando dices terapia. Pues sí. Si buscas en la web esta que te he dicho, autorealización.org, pues ahí vas a encontrar las indicaciones concretas. Y además hacemos periódicamente, cada 3 meses, unos cursos de introducción que cobramos 50 euros, o sea que no es nada del otro mundo, donde tú vas a tener una información total y absoluta de lo que implica este camino. De todas maneras, si buscas un terapeuta, no somos terapeutas. Esto que quede... No, yo claro. no. Yo quería solo saber cómo se ponía en Vale, práctica todo esto. Bueno, pues Son, como ha dicho... Los tutores son personas que han andado un camino y simplemente quieren compartir ese camino experiencial con otra persona que busque ese ¿Y qué diferencia hay con el mindfulness? Claro. El mindfulness es poner toda la atención concentrada en algo. Lo que hacemos es ser testigos de esto. En vez de poner toda la atención fuera, somos el foco de la atención. A ver, en el trabajo, en la espiritualidad normal, ordinaria, se habla mucho de meditación como alternativa a lo que es la vida ordinaria. El problema es que en la vida ordinaria ponemos toda la atención fuera y en la meditación ponemos toda la atención dentro. Y entonces, claro, si queremos compatibilizar ambas direcciones, pues te da un dolor de cabeza terrible. Entonces hacemos compartimentos, vidas paralelas, una vida ordinaria y otra vida espiritual. Nosotros lo que hacemos es lo que os he dicho antes, daros cuenta de vosotros haciendo. O sea, no vamos, no cogemos la atención y la ponemos para adentro. Lo que hacemos es retrasarla un poquitín, para que nos incluya a nosotros atendiendo al exterior. También hacemos trabajos de meditación, pero el despertar es darte cuenta de ti haciendo, darte cuenta de ti viviendo. ¿Y cómo sabes que lo estás haciendo? O sea, que... No te cabe ninguna duda. Cuando despiertas lo sabes. Sí. Es evidente. Y además hay uno que te está vigilando ahí. No, eso no es... Sí. A ver, hay que superar de entrada el pensar que tienes que hacerlo. Claro, si tienes que pensar que tienes que hacerlo, ya estás. Ya estás. No, tú estás aquí. Date cuenta de ti. Date cuenta de ti. Cuando te piensas ya te acabas. Mirándome. Eso no tienes que pensar mucho para darte cuenta de ti mirándome. Lo que pasa es que pasará una mosca y tiras con la mosca. ¿Vale? Yo creo que la Entonces, primera vez tiene que ejercicios, pensarlo, ¿eh? Es como, ¿a mí qué me pasa? ¿Estaré enamorada o no? Claro, la primera vez lo piensa un poco. ¿Qué me habrá pasado? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A seguir con la gira.